Hola, bienvenidos a Operación Crimen. El caso de José Henao, conocido como el Yerbatero, capturado este año por abusar sexualmente a una menor de edad en condición de discapacidad, síndrome de Down. Él se ganaba la confianza de sus víctimas con la fachada de rituales ancestrales. Algunas de esas prácticas incluían sustancias y manipulación espiritual. En este momento, él tiene 59 años y todo esto ocurrió en 2022, cuando la chica tenía 12 años de edad. Para ampliar esta información nos acompaña Daniel Jaramillo, psicólogo de la Universidad Santo Tomás. Tiene una especialización en evaluación y diagnóstico, entre otras muchas más. Y obviamente contamos con la compañía del doctor Belisario. Bienvenidos a los dos. Muy agradecido por esta invitación, a ti, Valentina, a Belisario, que es un profesor experto en psicología forense y criminal, y muy contento de estar acá. Muchas gracias. ¿Qué más ocurrió en este caso, doctor? Bueno, Valentina, tenemos un individuo que dentro de lo que hemos nosotros trabajado del perfil del agresor sexual, pues no dista mucho en su modus operandi, pese a que tiene algunas particularidades. Y acá es, a diferencia de pronto de la reciente noticia y de lo que seguramente en algún momento tú y yo vamos a trabajar con un pastor cristiano que aprovechó precisamente su influencia para, al parecer, abusar, agredir sexualmente a su hijastra, pues acá tenemos un individuo que utiliza estos escenarios de una presunta curación a través de métodos ancestrales para no solamente involucrarse en los domicilios de posibles víctimas, sino para captarlas. Y en especial, no solo víctimas menores de edad, Valentina, que es mucha la victimología de agresores sexuales, sino además con un componente de vulnerabilidad, y es síndrome Down, ¿sí? Hoy tenemos el gusto de tener un maestro mío, alguien que respeto, que quiero muchísimo Gracias. en el tema de la neuropsicología, de la neurociencia, y por eso precisamente quisiera que nos explicara un poco si dentro de lo que uno conoce como un trastorno del neurodesarrollo está el síndrome Down, lo que significa tener síndrome Down, pero es que además, Valentina, vamos a entender que no es, que no se da, sino que tú ya lo traes porque es una malformación del cromosoma 21. Pero para eso sí quiero que tú nos lo expliques. Bueno, ¿Qué muy bien, significa? listo. El síndrome de Down es, como muchos otros síndromes en los trastornos de desarrollo, es quizás uno de los más conocidos y estudiados. El síndrome de Down también se conoce como trisomía 21, también mongolismo, ¿sí? Hay que recordar que el síndrome de Down eh, es quizás uno de los más estadísticamente de mayor incidencia en el retardo mental. Obviamente hay otro tipo de síndromes, el síndrome de Klinefelter, el síndrome de Turner, y aberraciones cromosómicas no solamente se dan en el par 21, sino en otros. ¿Listo? El síndrome de Down se caracteriza ante todo porque pues obviamente hay una déficit cognitivo generalizado, hay un déficit intelectivo, ¿sí? Eh, pero también va acompañado de alteraciones en otros sistemas corporales, ¿sí? Eh, por ejemplo, la carita es tipo ovoide, ¿sí? Por eso le dicen mongólico. Tiene características en todos los otros sistemas, por ejemplo en la manito es una mano corta, el dedo meñique es más pequeño, eh, los pliegues de la mano son distintos a los de los niños normales. Este niño viene con comorbilidad en en sistema cardíaco, con problemas a nivel visual y auditivo también en el sistema tegumentario, en la piel, y hay una característica muy triste, si se quiere decir, y es que estos niños, después de cierta edad, 30, 35, 40 años máximo, entran en un proceso de involución, ¿cierto? Entonces la esperanza de vida de estos niños pues es más corta que otros niños con otros trastornos del desarrollo. Yo quisiera, antes de seguir con el síndrome de Down, hacer una
aclaración importante, y es que los niños con retardo mental, sea este síndrome o sea otro, porque las causas de retardo mental son muchas, ¿cierto? Es que todo niño y joven con retardo mental es un niño por naturaleza bueno. Quien haya convivido, y eso lo pueden ratificar las familias, los padres, quien haya convivido y trabajado con niños especiales, especialmente con retardo mental, se van a dar cuenta que es una naturaleza buena. No tienen con qué ser malos, no tienen con qué ser malos. De ahí que es ante todo una población muy vulnerable ante la maldad de su entorno. En el síndrome de Down, ustedes me dirán, bueno, ¿y por qué? ¿Y por qué aparece? ¿Y por qué era así? La biología hace extraños, y le pueden hacer, esto es muy importante para los oyentes y para las madres, le puede nacer a cualquier pareja, ¿cierto? Sin embargo, hay un factor de riesgo, que es la edad de la madre, Más o menos una madre de 20 a 24 años, uno por cada 2.500, se presenta uno por cada 2.500 nacimientos. Si tiene 35 a 39 ya es uno por cada 280, y si tiene más de 40, ¿sí?, es uno por cada 100, y así sucesivamente. Entonces es el factor de riesgo, ahí está la edad de la madre. Y en el síndrome de Down, que es una trisomía, que es una aberración cromosómica que aparece en el cariotipo, un porcentaje muy mínimo de niños con síndrome de Down, hay un grupo que se llama mosaicismo, que tiene unos cromosomas normales y otros cromosomas salen con 40, y otras células salen con 47, en donde se aminoran mucho los rasgos. Y hay un mínimo porcentaje también de niños que son hijos de padres que sí pueden portar el error genético en caso de que tengan un niño, ¿sí? Y como todos los niños con retardo se ubican en una parte de la curva normal, el retardo mental se clasifica en leve, moderado, severo y profundo. O sea que vamos a encontrar niños con síndrome de Down, unos que están mejor que otros, como en todo, ¿sí? Y hay otra población pues, que vale la pena citar en el retardo, que también se da bastante, que es el síndrome de fragilidad de cromosoma X. Pero entonces, fíjate, Valentina, con lo que el profesor Daniel nos ha explicado, cómo esto aumenta la vulnerabilidad en términos victimológicos, ¿sí? Aquí hay dos elementos para que quien nos ve y quien nos escucha lo comprendan mejor. Hay un genotipo y es, como tú muy bien lo has explicado, ya viene con esa aberración genética. Hay unos elementos del fenotipo que son observables, sí, y tú muy bien los has mencionado, ¿sí? Entonces, la persona con síndrome de Down es fácilmente identificable. O sea, el agresor fácilmente identifica a la víctima. Sabe, no tiene que hacerle una prueba para saber si tiene una discapacidad intelectual o no. Ya lo sabe con el fenotipo porque se le nota. Sí. Y se aprovecha de eso. Y va a tener unas ventajas en la agresión, que es que va a tener dificultad, dependiendo del grado de retardo que tenga, como muy bien lo ha dicho el profesor Daniel, leve, moderado, grave, profundo, en cómo narrar lo que le ocurre. Inclusive va a haber ocasiones en que me lo pueda narrar. Y por esa misma inocencia, porque son más niños que lo normal, pues va a tener dificultad en dar el testimonio, y al tener dificultad en dar el testimonio se está teniendo una dificultad en tener la prueba para poder judicializar a este tipo de agresores. No va a ser un tema fácil. Entonces fíjate con la perversidad con la que, en este caso particular que estamos tratando hoy, Valentina, pues este individuo seleccionaba a sus víctimas. Pues a tal punto que la embarazó. Ella tuvo 5 meses de embarazo, el bebé nació, pero pues obviamente era muy chiquito y pues él falleció. Pero... Y eso penalmente sí, es un agravante, además. Claro. Además que fue premeditadamente, fue planeado. Claro. Aquí le cabe mucha más imputabilidad al sujeto en cuestión. ¿Sí? Hay una cosita que quisiera reforzar de lo que dije antes. Fíjense que aquí hay una cosa muy interesante, y es que la hermanita de la chica, de la víctima, ella sí se alcanzó a dar cuenta de que algo estaba sospechoso en ese sujeto, ¿cierto? Que algo no cuadraba.
Pues precisamente cuando yo ahorita decía que estos niños son buenos por naturaleza, es porque hay mínimo 4 cosas o 3 cosas que no se dan en los niños con retardo, independientemente de que sea síndrome de Down o otro tipo de síndrome o de causa de retardo mental. Y es que eso que llamamos popularmente la malicia indígena, la astucia, la intuición, no se da en ellos, ¿sí? Porque su pensamiento no pasa a operación formal. Entonces, ellos no tienen esa malicia, esa intuición, eso de leer sobre líneas las cosas, ¿cierto? Por ejemplo, los refranes y las adivinanzas y los chistes de doble sentido, ellos no lo entienden, ¿cierto? Eso ya es suficiente elemento para ver que, obviamente, ante un agresor de este tipo, pues ellos no van a percatarse. Lo que sí sucedió con la hermana, que no cuadraba la cosa, ¿cierto? Daniel, ¿qué tipo de vínculo hay entre victimario y la víctima? Pues en este caso particular, psicológico. Sí, en este caso particular, pues la madre le abrió las puertas a este criminal, ¿cierto? De manera ingenua, de manera muy ingenua. Y aquí hay una cosa interesante, y es que es una familia de bajos recursos con muchas necesidades de todo tipo. Entonces, es una familia vulnerable por ese aspecto de su condición social, ¿sí? De ingenuidad, de que tienen muchas necesidades. Y llega un personaje de estos a ofrecerles un montón de cosas en salud y otras, ¿no es cierto? Pues lo ven pues como una cosa grandiosa y que se necesita. Le dieron hospitalidad, amistad, confianza, versus un individuo que venía ya premeditadamente planeando las cosas, un individuo malo que engaña, manipula y con violencia. Entonces, tanto para la familia, la mamá y la niña mayor y la niña víctima, pues ver que un individuo del cual confiaba y del cual creía y del cual tenía idealizado, le sucede esto, pues esto es un trauma psicológico muy, pero muy fuerte. Es que los traumas no solamente son traumas cráneoencefálicos, accidentes vasculares, infecciones cerebrales, sino que son los traumas psicológicos, ¿sí? Esta niña con toda seguridad sufre un síndrome de estrés postraumático, ¿cierto? Aparte del riesgo de sufrir otro tipo de alteraciones psicológicas como consecuencia de este impacto emocional. Con respecto al vínculo, pues obviamente hay una gran frustración, ¿cierto? Esta niña va a tener una huella indeleble en su mente y en su cerebro para el resto de la vida. Va a tener que vivir con esta cicatriz de por vida. Con respecto al evento traumático, los eventos psicológicamente supremamente fuertes emocionalmente podría ser, por ejemplo, una situación de guerra, una violación ya no solamente a una niña, sino a otra persona, ¿cierto? Situación de guerra, un desastre ambiental, etcétera, etcétera. Estas cosas son tan fuertes que el cerebro y por supuesto la mente no saben cómo la interiorizan, la guardan, pero no saben cómo resolverla. Entonces, ¿qué pasa? Inmediatamente sucede esto, ¿sí? Lo que sí está demostrado es que el maltrato y el infantil y el maltrato y el abuso infantil, sea periódico o sea incluso en una sola ocasión, genera daños microestructurales en el cerebro de la víctima, ¿cierto? Muy puntualmente se ha encontrado que el hipocampo, que es una estructura dinamizadora de la memoria, pierde neuronas, se reduce su tamaño. También se ha encontrado cambios en el cuerpo calloso, que es una fibra comisural que comunica los hemisferios. En la parte media del cuerpo calloso también se ha visto adelgazamiento del cuerpo calloso. Hay un neurotransmisor que se va a ver afectado y que son los receptores del GABA, que es un neurotransmisor que lo necesitamos para modular es el principal neurotransmisor inhibitorio del cerebro y que le hace contrapeso a otro neurotransmisor que es muy importante, pero que es un bandido, que se llama el glutamato. Este le hace contrapeso. En el caso de un evento de estos, se alteran los receptores
del GABA, ¿cierto? Y obviamente el glutamato queda haciendo sus diabluras y no hay contrapeso. La amígdala cerebral, que hace parte del sistema límbico, queda también disfuncional, queda altamente irritable. Por eso en el síndrome de estrés postraumático, cualquier estímulo que sea medio pequeñamente similar a lo sucedido, así hubiese sido, por ejemplo, un secuestro o cosas de este tipo, inmediatamente le desencadena amnésicamente el recuerdo y la vivencia de la experiencia traumática. Entonces, bueno, se podría convertir en un tema mucho más largo, pero ahí lo que pasa es que la hormona del estrés, ¿sí? Va a hacer sus estragos exactamente en el cerebro. Sí, el cortisol y la adrenocorticotropina. Entonces, esto genera, lo que pasa es que no es visible, ¿sí? Como un tumor o como una hemorragia o como un hematoma, no. Eso es fisiopatología. Qué triste cómo le dañan la vida a una Sí, menor de edad. fíjate lo interesante, exactamente, Valentina, o sea, no es un efecto solamente exterior, sino que internamente, Mm, fisiológicamente, como el profesor también nos lo ha explicado, está impactando una estructura que tenemos y de la que tú y yo hemos hablado anteriormente, el sistema límbico, es decir, donde está todo nuestro tema emocional, pero también donde se anida eso que el profesor Daniel menciona, hipocampo, es decir, es el chip donde está toda nuestra memoria. ¿Qué mm. está diciendo eso? Que nuestra memoria es emocional, por eso lo traumático marca, por eso lo traumático se recuerda, por eso lo traumático hay que elaborarlo precisamente para que no nos genere un daño en nuestras emociones y en nuestro comportamiento o en nuestra conducta. Y en esta victimología, pese a que es una persona precisamente en esta vulnerabilidad, con una situación de discapacidad cognitiva, entre otras, pues aún así le va a generar un trauma mucho mayor, mucho más fuerte. ¿Qué buscaba el agresor? Una cantidad de situaciones de vulnerabilidad. Y ahorita precisamente lo referías. Zonas donde no hay un servicio médico tradicional y se busca este servicio médico ancestral que convence, que sirve de fachada para manipular. Entonces estamos hablando de zonas en Ciudad Bolívar, en Rafael Uribe Uribe, que eran sus zonas de influencia. Si habláramos ya criminológicamente del perfil geográfico, donde él buscaba precisamente este tipo de víctimas para vulnerarlas. Grave, a eso nos estamos enfrentando, eso hay que precisamente visibilizarlo y tener en cuenta que en estas zonas vulnerables es donde más atención se debe tener para evitar que este tipo de predadores sigan haciendo de las suyas. Doctor, ¿y el perfil psicológico del yerbatero cómo es? El perfil psicológico del agresor, Sí. ok, pues es un sujeto evidentemente manipulador, sí, seguramente tiene algunos rasgos de trastorno antisocial, dentro de esos Ujú. pues una mentira patológica, utilizar esa fachada, como bien lo decía ahorita el profesor Daniel, es ganarse la confianza, el cariño de estas personas en esta vulnerabilidad. Fíjate que no es solamente de la víctima, sino de su familia, Ujú. para que él pueda seguir accediendo a la víctima sin que la familia sospeche, o si la familia llega a sospechar, esto les genera una distorsión de, oiga, no puedo creer que esto esté ocurriendo, si alguien que nos ayuda no nos puede hacer daño. Es el tema que en alguna forma puede impactarle. Y en especial, ¿sabes qué me llama la atención, Valentina? La capacidad, la conciencia forense, leídos de la perfilación criminológica, que este individuo puede tener de asegurarse de que difícilmente lo van a denunciar y de que si hay la denuncia y la entrevista de la víctima o se va a recoger el testimonio de la víctima, pues tiene que hacerse por personal especializado, un neuropsicólogo, por ejemplo, alguien que haya trabajado precisamente con este tipo de poblaciones en vulnerabilidad y no un entrevistador convencional como los que tiene la fiscalía cuando hace la entrevista forense, que acostumbra a hacer las mismas preguntas y que de pronto no va a tener ese nivel de comprensión la víctima, no las va a saber responder o las responde erróneamente y esas respuestas erróneas o omitidas, pues en algún momento van a cursar en favor del agresor porque no se va a constituir en prueba
para hacer la imputación, la posterior acusación y llevarlo a juicio como debe ser y posteriormente enfrentarse a una condena. Eso es lo que me llama la atención. No es que justifique, pero con seguridad, bueno, primero debe ser muy interesante si se conoce la historia de vida de este señor, no solo criminal, sino su historia de infancia, ¿cierto? Nada de raro que este también haya sido abusado y víctima de maltrato, nada de raro, ¿cierto? Eh, pero como tú lo dijiste en algún programa anterior, Belisario, hoy por hoy ya se conocen algunos marcadores biológicos que no son pues visibles, pero son marcadores biológicos de la psicopatía y del trastorno antisocial de la personalidad. Nada de raro que este señor tenga también sus marcadores biológicos, ¿sí? Del trastorno que tiene, ¿no es cierto? Es un señor, es un individuo perverso porque aquí no solamente hay maldad, sino que hay trastorno psicológico, ¿cierto? Entonces, pues, estamos ante un personaje Sí, bien. tienes razón. Sí. Fíjate que también a veces creer o pensar o dar por hecho que el agresor sexual en algún momento de su vida tuvo alguna situación de agresión sexual no es tan cierto. Es decir, estadísticamente se encuentra que no supera el 50+1 los agresores sexuales que han tenido o han sido víctimas en su infancia o en su temprana infancia de agresión sexual. Hay otros componentes, dentro de esos puede haber esos marcadores biológicos, pero puede haber también situaciones de tergiversación en su sexualidad. Otros son precisamente el gusto o el placer que le da o que siente al tener el control y la manipulación de la víctima. Asegurarse precisamente de que ese tipo de víctima no va a revelar o que si revela no le van a creer la revelación. ¿Ves? Y eso perpetúa precisamente la agresión. Y eso le gusta al agresor. Hay agresores que buscan precisamente tener esos contextos y perpetuarlos. Además que la familia confió en él porque él sí curó a la abuelita que estaba enferma. Entonces, claro, él dijo, yo puedo curar también a la niña que tiene síndrome de Down. Y todas las noches la dopaba. Creció la credibilidad, Claro. creció la credibilidad. Ahora, para él era muy fácil, con todas esas hierbas y ungüentos y quién sabe qué otras cosas, ¿cierto? Dar un somnífero, un hipnótico, un barbitúrico dentro de eso y obviamente adormecer a la víctima porque pues eso le facilita su trabajo, o sea, su acto criminal. Mira, y ahí sí quiero hacerte inclusive una pregunta, Sí, porque, por ejemplo, con este caso de los yerbateros, hay mucha gente que va a experimentar. Yo no lo he hecho porque a mí no me gusta nada que me altere la conciencia. O sea, yo todo lo que haga tengo que hacerlo sin que se altere la conciencia. Para mí eso no es necesario. Pero hay gente que le gusta buscar estados alterados de conciencia a través de alucinógenos, ¿sí? A través de el uso del yagé, por ejemplo, experimentar con el yagé. Entonces te quisiera preguntar, en neuropsicológicamente, neurológicamente, ¿qué alteraciones genera el uso de estas drogas que son evidentemente alucinógenas? a ver, muy posiblemente lo que pudo haber utilizado fue un sedante o un hipnótico, ¿cierto? Pero específicamente un alucinógeno eh, genera igualmente cambios en la bioquímica cerebral. Y volvemos a lo mismo, quizás una de las estructuras más vulnerables del cerebro es el hipocampo y la parte límbica. Yo creería que esas son dos zonas muy sensibles, ¿sí? a este tipo de sustancias. Pero bueno, ¿cómo explicas, por ejemplo, en el cerebro, cómo explica cuando alguien, no hablemos de un menor, hablemos de un adulto, un joven por lo general, que son los que más curiosidad tienen de experimentar este tipo de situaciones, dice que va a hacer con un chamán un ritual de viaje para de pronto, no sé, librarse de traumas y librarse de miedos y librarse de varias cosas y experimenta no solamente una situación fisiológica de vómito, diarrea, una deshidratación Sí, espantosa, los signos horrible, corporales, exacto, sino a nivel sí, cerebral. sí, ¿Qué sí. pasa ahí? ¿Qué ocurre ahí a nivel neurológico? Bueno, una persona de estas puede entrar en un cuadro psicótico,
¿sí? En un cuadro psicótico y en una despersonalización. Esta niña, desafortunadamente, por el hecho de haber sufrido este impacto tan horroroso, ¿cierto? Nada de raro que esa situación psicológica genere en ella de pronto alguna manifestación de ruptura de la personalidad, ¿sí? ¿Sí? Un signo psicótico aparte de su déficit de retardo, ¿cierto? No, pues altera la química cerebral. Tocaría mirar ya muy puntualmente qué tipo de esta sustancia psicoactiva, ¿cierto? Con particularidad, qué neurotransmisor, ¿cierto? Sí, qué neurotransmisores estarían implicados y qué sectores, ¿cierto? Para poder responderte más Pero mi tema es, ¿tú precisamente, sí. creerías, de acuerdo al tema neurológico, que esto sí podría psicológicamente, conductualmente, crear, no sé, una curación a un trauma, por ejemplo, hacer un ritual con yagé, y que esa persona que experimentó esa vivencia con el yagé resulte saliendo siendo otra persona, incluso mejor persona, ya librada de depresión, ansiedad, no sé? A ver, si la causa de la situación es muy psicógena, ahí hay un componente muy alto de efecto placebo. Y si es una persona con alta sugestibilidad, entonces puede que sí. O sea, puede que sí le sirva. No estoy diciendo que eso no quiere decir que mañana tenga que consumir, ¿cierto? Pero es como el que le dicen, mire, esta pepita le va a servir para la ansiedad y lo que es eso, y no es un ansiolítico, no es una benzodiazepina, ¿cierto? Ahora, la droga en sí, o el fármaco en sí, que en este caso no es un fármaco, sino una droga de abuso, directamente no le va a mejorar la química cerebral, no. Pero psicológicamente, ¿cierto? Si es un asunto de orden neurótico sugestivo, ¿cierto? Eso sí se lo puede, obviamente, le puede ayudar. No estoy diciendo que entonces mañana la gente se vaya a poner en estas para corregir algún trastorno, ¿sí? Es el tema del placebo, sí, de lo que comúnmente se ha conocido como el efecto Pigmalión o la profecía autocumplidora. Sí, Sí, decir, sí, esto me va a servir, me va a claro. curar, y resulta de alguna manera con una curación puede que sea temporal. Si es psicológico, si es psicógeno y es sugestivo, que muy posiblemente si es sugestivo, necesariamente muy posiblemente sea neurótico de base, entonces sí. Sí, claro que pues obviamente no se recomienda, pero sí. Sí. Pero si tiene una base orgánica, no. Es lo mismo que, perdón, es lo mismo que con las depresiones. Una depresión endógena, lo que más le sirve es el antidepresivo. Eso no quiere decir que no le vaya a servir la terapia psicológica, la necesita. Y al contrario, si es una depresión reactiva o es una depresión neurótica o es una depresión de origen psicológico, no quiere decir que no le sirva el psicofármaco, pero lo que más necesita es una ayuda psicológica. Quizás se necesitan ambas cosas. Sí. Es como una analogía. Sí. Pero muy buena tu pregunta porque esto tiene mucho de psicógeno, ¿no? Sí. En este tipo de casos, ¿cómo sería la terapia que se le daría a la niña? Bueno, mira, yo hice aquí un resumencito que me pusieron a estudiar, me pusieron a estudiar. Es que me recuerda tus resúmenes de la universidad, que además yo sé que tu esposa te colaboraba con los resúmenes, ¿sí? Ella muy linda me decía. Sí, los hacía y los ponía en diapositiva. Sí, ella muy linda me decía, yo paso unas imágenes, ¿no? Pero tengo resúmenes a mano alzada, que aquí están. Y mira, pero ¿cómo le vas a...? Tenemos a la esposa de Daniel acá atrás de cámaras. Y me decía, ¿y cómo le vas a mandar? Tras el poder. Sí, ella es mi asesora técnica. Exacto. Entonces ella me decía, ¿y cómo vas a mandarle a los estudiantes unos resúmenes a mano alzada? Le dije, no, pues es que yo llevo años cacharreando con eso, masticando eso, déjalos así, que eso es parte de mi personalidad. Bueno, mira, esto es muy importante y creo que esto le va a servir al espectador, a las personas que nos están oyendo. Miren. Voy a tratar de resumirlo porque es un poquito largo. Miren, lo primero que se hace psicológicamente cuando nos llegamos psicológicamente a tratar a una persona que acaba de sufrir esto, aparte de lo que ya ha hecho medicina legal, ¿cierto? De
Bueno, no sé, ahí no entra criminalística, sino medicina legal, medicina forense, ¿cierto? Digamos que Sí, dentro de me la ruta de corriges. Sí, atención, sí, dentro de la ruta de atención sí, está, primero, hacerle un examen sexológico de clínica sí, forense, a ver sí, si hay hallazgos o prueba biológica, sí. ¿sí? Porque estamos hablando de un acceso, estamos hablando de un tema donde presuntamente hubo una situación de embarazo, en fin, hay varios elementos que a medicina legal le compete de alguna manera escudriñar. A la par se hace una entrevista forense donde es muy importante recoger el testimonio de la presunta víctima. Y, pues en este caso en particular, debería haber una valoración psicológica o psiquiátrica forense, ¿sí? Pero ninguna va a incursionar en el tema como tal de tratamiento, ¿sí? Por lo mucho dirá, existe o tiene daño psicológico, hay trauma, ¿sí? Pero hasta ahí digamos que llega el, 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 todo el operador judicial para dar los elementos materiales de prueba que necesita la fiscalía para hacer la imputación, la acusación y todo lo demás. Bueno, en el instante mismo en que psicológicamente, ahí empieza incluso el mismo proceso, pues no sí, incluso de tratamiento. Hay que tener lo que se llama, hay que saber lo que se llama un auxilio psicológico, que no es lo mismo que urgencia psiquiátrica o urgencia psicológica, es un auxilio psicológico. Okay. Y eso tiene unos pasos, el acercamiento del terapeuta, ¿sí? Sea ¿Son como forense unos o primeros sí, auxilios psicológicos? sí, unos primeros auxilios Ok. psicológicos. Bueno, independientemente de que sea un niño especial o un niño joven en esta condición traumática, independientemente, se sabe muy bien en la psicopedagogía y en la psicología infantil que hay básicamente tres cosas para acercarnos psicológicamente a un niño, que son el juego, el dibujo y la dramatización. Esas son tres cosas universales, ¿cierto? Con respecto al dibujo, rápidamente, teniendo mucho cuidado en que la víctima no se vaya a sentir mal, es un dibujo espontáneo, un dibujo de la figura humana no con el propósito cognitivo, en este caso, sino con un propósito emocional afectivo, ¿sí? Un dibujo de la figura humana y podríamos pasar a la dramatización con muñecos o con figuras, ¿cierto? Muy sutilmente haciéndolo en forma de representación de las personas o de la situación o la escena de la escena crítica, ¿cierto? Y aquí, aun cuando es muy controvertido el tema de las pruebas subjetivas, de las pruebas de proyección, de los test proyectivos, me parecen que son una gran herramienta, porque el dibujo es proyectivo. Las pruebas proyectivas, en este caso, en estos casos, es muy enriquecedor porque está mostrando el inconsciente y está mostrando el conflicto emocional, el componente de personalidad, no solo del niño o de la niña, sino de la situación crítica de su estado emocional. Entonces, las pruebas proyectivas para niños, incluso revisando, me encontré que hay una prueba o un recurso que se llaman muñecas anatómicas, no sé si, sí, que se utilizan ya más puntualmente para que el niño pueda de pronto ayudarle al terapeuta o al clínico a reconocer Ok. momentos o Ahí situaciones. quisiera Sí, sí. complementarte un poco el tema y es, en casos específicos de alguien con una discapacidad cognitiva, puede ser terapéuticamente válido y judicialmente válido también el uso de dibujos y el uso tal vez de muñecos. Si estamos hablando de un niño o niña adolescente que no tenga esa condición especial, no. Los protocolos validados han mostrado que usar muñecos anatómicos induce, en especial niños muy pequeños, falsos relatos de abuso sexual. Y lo mismo también está ocurriendo con algunas láminas que en un protocolo que aquí en Colombia se utilizó durante mucho tiempo llamado SATAC o RATAC por sus siglas en inglés, estaba dando falsos positivos, es decir, que si uno le mostraba una lámina con una figura desnuda de hombre o mujer a un niño y le preguntaba, dime qué parte te tocaron, la curiosidad del niño misma por los genitales señalaba de una vez
Ujú. la parte genital. Y no necesariamente como una vivencia, sino por esa misma contaminación que hay en esa interacción. Entonces, em, con niños, niñas y adolescentes que no tengan capacidad, que no tengan discapacidad o una situación especial, no es recomendable. Pero en esta situación en particular, sí sería terapéuticamente recomendable y podría utilizarse como un elemento de información, no como una prueba, pues, sine qua non, ni una prueba más allá de toda duda, no, sino como un elemento de información. Sí, aquí hay que poner inmediatamente lo sucedido, hay que poner hasta donde sea posible un equipo interdisciplinario, Sí, de de tipo acuerdo. médico, en el caso psiquiátrico si se necesita, de psiquiatría infantil, si es Neuropsicología, neuropsicología, trabajo social, sí. e incluso hasta genético si se necesita trabajo de asesoría genética, bueno, en fin, tantas cosas. Sí, sí. Y también hay otro tema importante que me gustaría mencionarlo y es que el hermano de la niña en ese momento tenía 8 años y él fue el que presenció todo, de hecho él fue el que declaró, No, qué horror. entonces me imagino que también el trauma de él es Sí, grande. sí, también va a necesitar ayuda. Sí, 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 sí. Por supuesto, y hay que también acompañarlo en el tema de la forma como debe dar ese testimonio, lo más exacto posible, Ujú. ¿sí? Pese a que, hablando de memoria, no puede existir exactitud porque la memoria es constructiva, pues sí va a aportar alguna información sensoperceptiva importante, lo que observó, lo que escuchó, reproducir de pronto conversaciones que hubo, Sí. esos elementos son Exactamente. Y importantes. acordémonos que psicológicamente el niño es altamente perceptivo, muy perceptivo, como consecuencia de que como no tiene todavía el suficiente análisis y la suficiente lógica, entonces la percepción es muy aguda y puede servir mucho para el testimonio. ¿Sí? Sí, sí, sí. Ese niño necesita también eh, su intervención psicológica, Sin duda, sin claro que duda sí, un alguna. acompañamiento, Sí, un de acuerdo. acompañamiento, sí. Daniel, ¿qué prevenciones pueden tener en casa? Y yo complemento la pregunta, profe Daniel, Ujú. con niños en situación especial. O sea, yo sé que ha sido también tu experiencia, que has trabajado con ese tipo de niños en temas de pedagogía incluso. ¿Cómo ilustrarlos para que en esa inocencia, como tú muy bien mencionabas, porque es así, puedan entender que también existe la maldad y que deben tener un tema de autocuidado? Sí, pero fíjate que aquí ya entra un asunto de escuela, de colegio y de la comunidad, ¿no? Que deberíamos tener personas que empiecen a educar a los padres como escuela de padres en ese sentido, Sí. y más en un país tan violento. Debería haber entonces en el barrio, en el sector, ¿cierto? Gente, psicólogos, especialistas y personajes de salud que hagan este tipo de prevención en las familias, ¿sí? A nivel comunitario. Esto sería un trabajo de salud y comunidad. Así es. Pues esperamos que estos casos no vuelvan a ocurrir porque los niños son sagrados y no se tocan. Daniel, muchas No, gracias. a ustedes, por el contrario, muy agradecido de estar acá. Gracias, Valentina, gracias, Belizar. Bueno, yo soy Daniel Jaramillo, soy psicólogo de la Universidad Santo Tomás. Llevo 38 años trabajando como docencia en el tema de psicobiología, soy profesor de neuroanatomía. Yo soy Valentina Stupiñán. Yo, Belisario Balbuena, Para más contenido en exclusivo, síganos en todas nuestras plataformas digitales. esto es Operación Crimen. Hasta el próximo capítulo.